Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Como ustedes saben, mi nombre es Manuel Zambrano y estamos compartiendo el día de hoy un episodio súper interesante. Para aquellos que están sintonizando este podcast por primera vez, les recuerdo que este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube. Así que nada, si te gusta el contenido que estamos compartiendo, por favor no olvides suscribirte. Y si eres nuevo, bueno, te invito a que pruebes un poco del contenido que estamos compartiendo el día de hoy. El día de hoy estamos compartiendo uno de los epicentros de la problemática geopolítica más interesante, si se puede decir, y además milenaria. In Israel, Benjamin Netanyahu is returning to power for a record sixth time as his government is sworn in this morning. His recent election victory led to the creation of a government that includes ultra-nationalists and religious parties that were once on the fringes of Israeli politics. Y es el conflicto entre Israel y Palestina y las recientes elecciones en Israel con el vencedor Bibi Netanyahu. Recordemos, y para los que no lo saben, Netanyahu es un muy cercano amigo de Trump, tienen muy buenas relaciones, y yo creo que a Bibi Netanyahu no le conviene nada mejor que un Trump en la Casa Blanca en este momento, porque le permite no tener una implicación hegemónica como lo ha tenido Estados Unidos a lo largo de los años con todos los países. Es decir, con un Trump en la Casa Blanca le puede permitir a Netanyahu accionar de la forma que quiere y como lo está haciendo ahora, y le permite tener las relaciones que tiene hoy en día con fuerzas ultraortodoxas en Israel. Bibi Netanyahu está llegando como primer ministro de Israel por sexta vez, a pesar de estar envuelto en un juicio por corrupción. Su gobierno es el más derechista de la historia del país. Incluye partidos judíos ultranacionalistas y ultraortodoxos. Para los que forman parte de este podcast saben que no me gusta usar estos términos a la ligera, siendo que muchas veces son más que rimbombantes y lo que hacen es manipular a los lectores en los artículos donde uno los lee, pero esta vez los voy a utilizar casi que como ejemplo ilustrativo, ¿cierto? Así que, y más adelante les voy a explicar un poco en qué consisten estos términos en la política local. Uno de los principales puntos a tratar en este episodio básicamente será la ampliación de los asentamientos en Cisjordania. Israel aumenta la tensión en Oriente Próximo. El gobierno ha anunciado la construcción de 1.400 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este. La decisión amenaza con dinamitar las conversaciones de paz retomadas después de 3 años el pasado mes de julio. Para la Autoridad Nacional Palestina, los asentamientos ilegales dentro de la normativa internacional suponen un nuevo desafío de su principal enemigo. Esto es una violación de todos los acuerdos que ya han sido firmados con anterioridad y es también un mensaje a la comunidad internacional de que el actual gobierno de Israel no está respondiendo a los esfuerzos internacionales para una solución con 2 estados. De acuerdo con Al Jazeera, algunos ministros de este nuevo gobierno se han comprometido a ampliar los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, mientras que otros se han opuesto abiertamente a la creación de un Estado palestino. Pero déjenme explicarles en qué consiste esto, qué significa esto. Que si tuviésemos que definir este gabinete, serían o malos o muy malos. Y cuando digo malos, muy malos, no me refiero al sentido maniqueísta de si ellos son buenos y los otros malos, o viceversa. Lo que quiero decir es que no tienen en lo absoluto puntos de consenso con su contraparte, que en este caso es el Estado de Palestina. Vamos a ver, entiendo que los judíos, el sionismo, la influencia que tiene esta gente en Occidente y todo ese cuento. Pero bueno, el Estado de Palestina ha sufrido muchísimo también, no lo podemos negar, y está conformada por gente como ellos mismos, como nosotros. El gobierno entrante ha puesto en expansión los asentamientos de Cisjordania, una Cisjordania que ya ha sido ocupada. Y de hecho lo ha puesto como parte superior en su lista de prioridades. Incluso un día antes de asumir el cargo Netanyahu. Él dice: avanzar y desarrollar asentamientos en todas las partes de la tierra de Israel: Galilea, Negev, los altos de Golán, Judea, Samaria. Eso de hecho son zonas de las que se hace mención muchas veces en la Biblia. Ahora, recordemos que Cisjordania es un territorio en la ribera occidental del río Jordán que limita con Israel. Este territorio ha estado ocupado por Israel desde la Guerra del Medio Oriente en el 67 y tanto este país como los palestinos reivindican los derechos en ese lugar. Israel capturó Cisjordania junto a la Franja de Gaza y el este de Jerusalén en ese año. Recordemos que los palestinos quieren que Cisjordania se convierta en el corazón de su futuro estado independiente. Israel ha construido allí decenas de asentamientos judíos en los que viven actualmente unas 500.000 israelíes, junto a unos 2.5 millones de palestinos.
Además que tienen sus movimientos severamente restringidos por el ejército israelí, que de hecho opera en carreteras separadas diseñadas para ser utilizadas únicamente por los judíos. De hecho, las Naciones Unidas califican estas acciones como el apartheid del siglo XXI. Apartheid is an Afrikaans word that means separateness. It was a system of racial segregation that governed South Africa for nearly 50 years. It specifically aimed to protect the domination of the white South Africans over non-whites in every aspect of life. Varios de los aliados clave de Netanyahu, incluida la mayoría en el partido del sionismo religioso, son colonos ultranacionalistas de Cisjordania. ¿Qué significa un gobierno ultranacional y ortodoxo? Esto significa que en general es la manera en que se denomina aquella postura política que resalta lo conservador en lugar de lo liberal. Todos los valores nacionales, el rechazo a toda influencia extranjera, los ultraderechistas suelen ser de ideas muy conservadoras, demasiado arraigadas a las tradiciones de un país o de la familia, rechazando aquello considerado como ofensivo, no tradicional, y que atenta contra la mentalidad conservadora de un país. Usted puede hacer el ejercicio en este momento de por lo menos decir Estados Unidos es un país liberal. Monarquías absolutas como la de Qatar son gente tradicional, etcétera, etcétera. Usted puede hacer el ejercicio. En Venezuela somos ortodoxos, ultranacionalistas, conservadores y chauvinistas, por poner un ejemplo. I'm gay. Actually, I'm not. Los socios, por ejemplo, de Netanyahu están buscando reformas políticas generalizadas que podrían alejar a grandes sectores del público israelí y de hecho aumentar las tensiones con los palestinos, que no parece que les importara, y de hecho también poner al país en colisión con los Estados Unidos y los judíos estadounidenses. La administración de Biden ya se opone firmemente a esta expansión de los asentamientos y ha reprendido, de hecho, anteriormente al gobierno israelí por este pasado. Se hicieron públicos los acuerdos de su coalición para gobernar, que incluye un texto que respalda la discriminación de las personas LGTBQ y por motivos religiosos también reformas judiciales muy polémicas, así como generosos estipendios para ultraortodoxos que prefieren estudiar en lugar de trabajar. La mayoría de estados en la comunidad internacional considera ilegales estos asentamientos israelíes en Cisjordania y es un obstáculo para la paz con los palestinos. Los dirigentes palestinos subrayaron que el conflicto palestino-israelí solo puede resolverse mediante la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital. Reflexionando en torno a este tema, conseguí un artículo que estaba muy bueno, que de hecho lo puse acá abajo en la descripción para que lo leyeran. Coloqué este artículo ahí porque ellos definen en ese artículo por qué persiste el odio hacia los judíos y se explica a través de una anécdota, o de hecho quizás una leyenda, que explica la antigüedad del antisemitismo. Por ejemplo, ellos explican que en 1934, un joven llamado George Steiner, un niño, observó desde su ventana, junto a su padre, a una muchedumbre que gritaba violentamente «¡Muerte a los judíos!». Su padre le dijo «No te asustes, hijo mío, lo que ves se llama historia». Ciertamente, el rechazo a los judíos existe desde antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero es a partir de entonces cuando se hace más palpable. Los judíos viajaron por el mundo como una nación sin tierra, se aferraron a sus tradiciones, a sus costumbres y las convirtieron como en el centro de su existencia. De hecho, en plena homogeneización a la fuerza en todo Occidente, se convirtieron en los primeros grupos disidentes. Disidentes lo digo en términos culturales, me refiero a los primeros grupos diferentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque no se asimilaron, fueron percibidos como hostiles, se les negaron derechos y en la mayoría de los casos se restringió su modo de vida. Fueron pues entonces concebidos como un cuerpo extraño en las naciones e imperios en donde se asentaron. Este cuerpo extraño se transformó en el chivo expiatorio para gobernantes despóticos y para movimientos revolucionarios. Cualquier cosa parecida a la realidad es mera coincidencia. Era el culpable perfecto para todos los males. El colectivo anónimo, lo extraño, habían matado a Cristo, controlaban el mundo a pesar de estar encerrados en guetos, conspiraban para debilitar las naciones. Eran comunistas, pero también capitalistas. Y estaban detrás de las guerras, las revoluciones, etcétera, etcétera. Me pareció fascinante el artículo y por eso les sugiero que le echen un ojo, porque precisamente explica una y otra vez cuáles son las razones por las que uno tiene una concepción prejuiciada, por ejemplo, en el caso de los judíos.
¿Por qué traigo el tema de los judíos a la mesa? Porque por lo general la gente toma posición muy visceral en torno a este conflicto entre Palestina e Israel. Y ahora en este caso, que está asumiendo Bibi Netanyahu por sexta vez y está tomando medidas que van contra los derechos según la comunidad internacional, es bueno prestar atención y no ponerse en el medio, sino tomar una decisión bastante crítica de este fenómeno. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Está el pueblo de Dios perdido o no está tan perdido con el derecho a apropiarse de Cisjordania? Déjenme en los comentarios aquí abajo y bueno, díganme qué piensan de este episodio. Así que espero verlos en una próxima oportunidad y recuerden que si les gusta el contenido que estoy compartiendo, por favor no olviden suscribirse a mi canal. Gracias.